24 Porque los días mejores están por venir, nuestro mundo ha alcanzado un estadio crítico, los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar lejos. Tomar conciencia del significado de frases como esta puede ser positivo para afrontar el peligro de una retórica a la que todas las generaciones están expuestas. Por lo que parece, cada generación ha considerado peor, a veces casi desastrosa, a la siguiente, un fenómeno al que tampoco ha sido inmune la de mis hermanos y hermanas, la de los jóvenes argentinos de los años 50, hijos y nietos de emigrantes, que en la mayoría de los casos habían pasado por un calvario, y que gracias a los esfuerzos de sus padres y abuelos disfrutaban en general de un cierto bienestar. En este sentido, como suele decirse, en todas partes cuecen habas. En los años 20, Henry Ford, el hombre que revolucionó el sector automovilístico, no se cansaba de criticar a los blandengues, jóvenes de su tiempo, a quienes describía como descuidados y desganados, los mismos jóvenes que más tarde serían celebrados como The Greatest Generation, la generación más grande, porque fue la que salió victoriosa de la Gran Depresión y, con enormes sacrificios, de la Segunda Guerra Mundial. Y así repetidamente, adelante y atrás en el tiempo y en el espacio. Al parecer, ser un genio o un gran intelectual no impide caer en el error, visto que Giovanni Boccaccio, autor de algunas de las grandes obras maestras del siglo XIV, consideraba enfermizos y débiles a los jóvenes modernos, es decir, a los de la segunda mitad del siglo XIV, la generación que sentaría las bases del Renacimiento. La frase que abre este capítulo, sin embargo, no pertenece a la generación de mis abuelos, y ni siquiera a un amargado contemporáneo nuestro, aunque bien podría serlo, pues todos la hemos oído alguna vez. La frase se remonta nada más y nada menos que a hace 4000 años y aparece en el texto en escritura jeroglífica de un sacerdote egipcio. Retrocediendo otro milenio, pueden encontrarse frases del mismo tenor escritas en caracteres cuneiformes en jarras de arcilla de la antigua Babilonia. La verdad es que la letanía del o tempora, o mores, la queja del se estaba mejor cuando se estaba peor, es más vieja que Cicerón. Podría afirmarse que es antigua como el mundo, aunque la ubicación temporal de nuestros presuntos paraísos perdidos es diferente para cada generación y se caracteriza por mantener una distancia prudencial del presente que la evoca. Si bien pretender detener el tiempo de manera individual es un delirio, a veces incluso patético, la seducción que pinta uniformemente de rosa las complejidades del pasado, en oposición al presente, además de ser un espejismo antihistórico, resulta lejana desde la perspectiva de la fe, de alguna manera, anticristiana. Porque los discípulos de Cristo no son los chicos de los buenos recuerdos, y Jesús no es una reliquia, un valioso resto arqueológico de hace 2000 años, ni siquiera un bonito recuerdo de, en mis tiempos. Los cristianos deben ser testigos de su presencia viva hoy y están llamados a serlo mañana. Estar insatisfecho, sobre todo de uno mismo, es ser hombre, y, en su justa medida, también es un buen antídoto contra el engreimiento y la vanagloria, pero nosotros, los cristianos, debemos vivir con la conciencia de que nuestros días mejores están por venir. Y debemos luchar, cumplir con nuestra parte en los límites de nuestras posibilidades y capacidades, para que así sea. Existe una nostalgia positiva que nada tiene que ver con el lamento y la resignación, sino más bien con el impulso creador, vital, y que está asociada a la esperanza, es la nostalgia del peregrino que camina con la mirada puesta en el horizonte, que se enfrenta a las dificultades y las supera, manteniendo vivo un lazo visceral con sus propias raíces. También existe otra amarga, involutiva, propia de las personas y de las comunidades en crisis, es una nostalgia estática que se alimenta de reconstrucciones falsas, y que, cuando no es pura conservación de lo existente, esculpa y mitifica los aspectos ridículos o incluso inquietantes. Los cristianos no son los del gran porvenir a nuestras espaldas, la suya es una trepidante nostalgia de futuro, com saudades do futuro, como dice Pessoa en el libro del desasosiego. En este sentido, la idea puede asociarse a la frase del escritor francés Julien Green: mientras siga inquieto, puedo estar tranquilo. En este sentido, podría pensarse que los jóvenes nunca corren el peligro evocado en el Evangelio de San Lucas: ay, si todo el mundo habla bien de vosotros,
LC 6, 26. Pero, sobre todo, que, en vez de pontificar o quejarse, cada generación está llamada a no eludir su desafío crucial, educar. Es la tarea fundamental que los hombres y las mujeres deben cumplir para sacar provecho de su paso por la tierra y edificar el futuro. Parafraseando al sociólogo Bauman, con quien me reuní en Asís en septiembre de 2016, cuando él ya contaba 91 años, encuentro que significó para mí una valiosa confrontación, sobre todo por su análisis de la sociedad líquida. Si piensas en el próximo año, planta maíz. Si piensas en la próxima década, planta un árbol. Pero si piensas en el próximo siglo, educa a la gente. Educar es la prueba más apasionante de la existencia, también lo fue para mí. Cuando fui párroco en San Miguel, la pastoral juvenil era una de mis tareas principales. Acogía a los chicos en las grandes salas del colegio, organizaba espectáculos y juegos, impartía catequismo los sábados y celebraba la misa de los niños los domingos. Pero ya antes, como profesor de instituto, hubo algo que me conquistó. Es un gesto de amor, paternal, como dar la vida, que requiere ponerse en tela de juicio una y otra vez. La educación siempre es un acto de esperanza que mira al futuro desde el presente, y, como la esperanza, es peregrina, pues no puede existir una educación estática. Es una trayectoria en dos sentidos, un diálogo que no significa ni condescendencia ni relativismo, y que desvela su secreto en tres lenguajes, el de la mente, el del corazón y el de las manos. La madurez exige que se piense en lo que se siente y se hace, que se sienta lo que se piensa y se hace, que se haga lo que se siente y se piensa. Es un coro, una armonía que pide ser cultivada en primer lugar por nosotros mismos. Entre estas tres inteligencias que vibran en el alma humana, la de las manos es la más sensorial, pero no la menos importante. Podría afirmarse que es como la chispa del pensamiento y del conocimiento, y, a la vez, su resultado más maduro. La primera vez que salí a la plaza de San Pedro como papa, me acerqué a un grupo de chicos ciegos. ¿Puedo mirarle?, me preguntó uno de ellos. No entendía a qué se refería, pero le respondí, sí, por supuesto. Entonces las manos de aquel chico se pusieron a buscarme, me vio con las manos. Me impresionó. Aristóteles decía que las manos son, como el alma, por la capacidad que tienen de distinguir y explorar. Y Kant no dudaba en definirlas como, el cerebro exterior del hombre. La experiencia de la manualidad, de la concreción, es crucial en una trayectoria educativa auténtica. Mi esperanza crece cuando me encuentro con los jóvenes. En el curso de mi pontificado he celebrado 4 jornadas mundiales de la juventud, en Brasil, en Polonia, en Panamá y en Portugal, y en todas experimenté un sentimiento de agradecida esperanza mezclado con un sentimiento de misterio. Me acuerdo muy bien de lo sorprendido que me quedé al ver 1 millón de chicos y chicas en la playa de Copacabana, aquel julio de 2013, pocos meses después de ser elegido. No estaba acostumbrado a baños de masas como aquel y sigo sin estarlo. Como sacerdote, estoy acostumbrado a mirar a las personas de una en una, a establecer contacto con quien tengo delante, por eso busco rostros entre la multitud, un contacto directo, aunque sea ocular. Me esfuerzo en atravesar la multitud para llegar a los individuos, porque, dejando a un lado la incapacidad de los adultos para relacionarse con ellos, los jóvenes, a pesar de sus características comunes, no son una masa uniforme, un estereotipo. Buda Méndez / Getty Images en Copacabana, entre 1 millón de chicos y chicas por la jornada de la juventud. Los jóvenes te aprietan los tornillos, no transigen con nada, y así es cuando vienen al Vaticano, hacen preguntas incisivas basadas en sus experiencias, sus problemas, su vida cotidiana, sin muchos rodeos, y uno debe responderles, no para hacerse la ilusión de que se llevará un trofeo a casa, para ganar un desafío dialéctico o para dar una solución de fachada, sino para abrir una puerta, para vislumbrar un horizonte. Puedes echar mano de la memoria, y eso es sin duda importante, porque sin memoria no eres más que un desarraigado, una desarraigada, y no podrás dar frutos. Pero debes hacerlo para trascenderla. Dios ama las preguntas de manera especial. En cierto sentido, las ama más que las respuestas. Antes de responder,
Jesús nos enseña a hacernos una pregunta esencial: ¿qué estoy buscando? Si uno se hace esta pregunta, es joven aunque tenga 80 años. Y, si nunca se la hace, es viejo aunque tenga 20. Como decía Rilke, educar es amar las preguntas, dejar que vivan, que hagan su proceso. Quien tiene miedo de las preguntas es porque tiene miedo de las respuestas, lo cual es propio de las dictaduras, de las autocracias, o de las democracias vacías, no de la libertad de los hijos. Educar no es domesticar, y tampoco entregar un bonito paquete rematado con un lazo diciendo: aquí tienes, sobre todo consérvalo exactamente tal y como está. Educar es acompañar, enseñar a transformar los sueños que se han recibido, sacarlos adelante, planear otros nuevos. La verdad es que, en vez de juzgar a nuestros jóvenes, lo primero que deberíamos hacer es pedirles perdón. Deberíamos hacerlo por todas las veces que no hemos atendido sus necesidades más auténticas, no los hemos tomado en serio, no hemos sabido entusiasmarlos o los hemos aparcado como un complemento de las infinitas adolescencias de los adultos que no han sabido crecer. Por haberlos abandonado a menudo en un mundo de exterioridad, de apariencias, viviendo una vida proyectada al exterior que deja un vacío interior. Por cómo los relegamos a la subordinación, a una eterna dependencia que vuelve frágil su presente e incierto su futuro, por haber convertido en precaria su existencia, tanto desde un punto de vista emocional como práctico, por ofrecerles una sociedad basada en lo efímero y en lo descartable en la que los primeros en ser descartados son ellos. La verdad es que no siempre lo que hemos entregado a las nuevas generaciones es un don que hemos sabido poner en valor y custodiar. Más de 3.000 millones y medio de personas viven en la actualidad en regiones altamente sensibles a las devastaciones del cambio climático, que los empuja a migraciones forzosas, a jugarse la vida en viajes desesperados. Hemos saqueado, contaminado y explotado sin freno los recursos naturales, hasta comprometer nuestra propia supervivencia y la de nuestros hermanos y hermanas. Honrar el mandato divino de proteger la casa común, y al mismo tiempo defender la sacralidad y la dignidad de todas las vidas humanas es, en la actualidad, una de las mayores emergencias de nuestro tiempo. El espectro del cambio climático se cierne amenazadoramente sobre el agua, el aire, los alimentos y los sistemas energéticos, e igual de alarmantes son las amenazas a la salud pública. Las previsiones son preocupantes, el tiempo apremia. Hay que reducir a la mitad la tasa de calentamiento en el breve plazo de un cuarto de siglo, y para hacerlo es indispensable una acción inmediata y enérgica, un enfoque universal capaz de producir cuanto antes cambios progresivos y la adopción de decisiones políticas comprometidas. Es un cuadro que los jóvenes de todo el mundo parecen tener muy claro, los estudios dan fe de que, junto con la lucha contra la pobreza y la desigualdad, estrechamente ligadas a la crisis climática, los jóvenes consideran que el medio ambiente es la máxima prioridad de la política pública. Una política que hasta ahora ha tenido una reacción demasiado tímida, vacilante, contradictoria e insuficiente. Es una evidente carencia que incluso el arte de nuestros contemporáneos ha sabido representar con dramática eficacia, y no sin ironía. Me viene a la cabeza la obra de un artista gallego, una diminuta escultura que tiene por título Politicians Discussing Global Warming, políticos hablando del calentamiento global, representa a un grupo de hombres con traje y corbata que discuten, con actitud totalmente impasible, con el agua al cuello. Una joven científica, por su parte, comentó que la agenda política sobre temas medioambientales le recuerda a menudo a la respuesta que le da su hijo por las mañanas cuando lo despierta para ir al colegio: 5 minutos más, mamá, siempre, 5 minutos más. Pero ya no disponemos de 5 minutos más, el timbre está a punto de sonar y el bedel está a punto de cerrar las puertas. A estas alturas ya no se trata de esperar, de aplazar, sino solo de actuar. Se trata de dejar atrás las rencillas entre hinchadas, entre catastrofistas e indiferentes, entre radicales y negacionistas, y aunar fuerzas para salir progresiva y enérgicamente de la noche oscura de los estragos medioambientales. Se trata de supeditar por fin el interés de unos pocos al derecho de todos, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Los chicos que arman jaleo, que se manifiestan para reclamar el futuro, son el eco del grito de la cuenca del Amazonas y del Congo,
de las turberas y los manglares, de los océanos y de las barreras coralinas, de los casquetes polares y de las tierras de cultivo, de los pobres y de los marginados. Nos enseñan lo que es obvio, lo que a estas alturas solo a una actitud suicida y nihilista puede resultarle indiferente: no hay mañana si destruimos el medio ambiente que nos sostiene. Los jóvenes siempre son la esperanza de la humanidad en camino, pero vivimos en una época en que para muchos la esperanza parece ser la gran ausente, incluso entre las nuevas generaciones. Así es para quienes sufren experiencias de violencia, acoso escolar y pobreza, y lo demuestra dramáticamente la elevada tasa de suicidios entre los jóvenes en varios países. Un psicoterapeuta de origen argentino la llama época de las pasiones tristes, un malestar difuso, una persistente sensación de incertidumbre e impotencia que induce a percibir el mundo como una amenaza y a encerrarse en uno mismo, a aislarse. Un fenómeno que en los casos más graves, que se definen con la palabra japonesa hikikomori, es decir, los que permanecen al margen, se convierte en una auténtica dependencia de la soledad y un rechazo total de contacto con el exterior a menos que sea por Internet, a veces incluso con sus propios padres. Con más de 4.000 millones de personas, que son las nacidas antes de 1990, es decir, más o menos la mitad de la población que habita el planeta, comparto los recuerdos de una época en que un mapa de papel era el único medio para orientarse en un viaje, la cabina de fichas, el teléfono del peregrino, pulsar las teclas de una máquina de escribir, la única alternativa a la caligrafía, efectuar una búsqueda, una complicada aventura entre archivos y bibliotecas, la oficina de correos, la única vía para enviar documentos, y así por el estilo. Como ocurre con todo, para al menos 3 generaciones de contemporáneos el peligro de volver la vista a nuestros pequeños mundos antiguos, con cierto romanticismo y simplificación, en este caso al mundo antes de Internet, siempre está al acecho. Antes la gente era más honrada, más buena, más generosa, más virtuosa, más pacífica, las relaciones eran más auténticas. Etcétera, etcétera. Por suerte, el valor universal de la literatura da fe de que las expectativas, las pulsiones, las virtudes y las miserias de los seres humanos son atemporales. Leyendo a Shakespeare, a Manzoni o a los grandes escritores rusos, lo que leo en Tolstoy es más cierto que lo que leo en los periódicos. Tuvo a bien escribir un estudioso de sus textos. Podemos tomar acta de que en todas las épocas, también en la nuestra, los hombres y las mujeres abordan en primer lugar su propia humanidad, su propia libertad y su propia responsabilidad. Al mismo tiempo, estas lecturas pueden educar la mirada a la lentitud de la comprensión, a la humildad de la no simplificación, a la mansedumbre de no pretender controlar la realidad y la condición humana a través del juicio, e impedir que este último se vuelva ciego o superficialmente condenatorio. La red es un extraordinario recurso de nuestra época, fuente de relaciones y conocimientos que antes eran inimaginables. Aunque, en general, parece que durante las 2 primeras décadas no se haya hecho otra cosa que alabar sus ventajas sin percatarse de sus límites, y durante la última no se haya hecho otra cosa que condenar sus límites sin percatarse de sus ventajas, nadie, ni tan solo los que hoy en día se acaloran en vano desplegando retóricas vagamente ludistas, querrían y sabría en la práctica volver a la época de antes de la llegada de Internet. Desde que estuvo disponible, la Iglesia siempre ha tratado de promover su uso al servicio del encuentro entre las personas y de la solidaridad entre todos. El sitio web del Vaticano, Cansalta vale en 6 idiomas, fue inaugurado en la Semana Santa de 1997 bajo el pontificado de Juan Pablo II, con la finalidad de asegurar una mayor difusión del magisterio pontificio y de la actividad de la Santa Sede. Las primeras cuentas de un pontífice fueron abiertas por Benedicto XVI pocas semanas antes de que dimitiera, y yo mismo, a través del Dicasterio para la Comunicación, utilizo las redes sociales como instrumento de comunicación, reflexión y evangelización. Los ejemplos de participación creativa en las redes sociales son numerosos en todo el mundo, tanto por parte de comunidades locales como de particulares que dan testimonio de compromiso, de solidaridad y de fe en estas plataformas, a menudo de manera más intensa que la Iglesia institucional, y también existen espléndidas iniciativas educativas y pastorales promovidas por movimientos, comunidades, congregaciones o particulares. Sin embargo,
son ya muchos los expertos que ponen de relieve que la red, sobre todo desde que se ha permitido que su explotación económica y su gestión se concentre en las manos de unas pocas corporaciones, es también uno de los ámbitos más expuestos a la desinformación y a la distorsión consciente e intencional de los hechos y de las relaciones interpersonales, que a menudo asume la forma del desprestigio. Entre los más jóvenes, un chico de cada 4 se ve afectado por algún episodio de ciberacoso, y, en general, todos los usuarios están expuestos al peligro de hacerse la ilusión de que la web puede satisfacer totalmente sus relaciones sociales, un error que provoca una grave erosión del tejido social. Todo el mundo conoce la experiencia de familias que en la mesa, en vez de charlar, se dedican a trastear cada uno con su móvil, tanto los jóvenes como los adultos, porque muchos de los que acusan a los primeros de pasarse el día con el móvil en la mano, son los primeros que están enganchados. Una vez más, el meollo de la cuestión es la responsabilidad y la educación, si bien es cierto que los utensilios son neutros, que el cuchillo que rebana el pan es idéntico al que rebana la garganta y que solo la mano que lo empuña marca la diferencia, también lo es que los medios más dominantes y poderosos requieren una mayor concienciación, educación y testimonio. El caleidoscopio de los avatares y la profusión de las pantallas, una palabra que, empezando por su etimología, indica interposición con la experiencia real, saben poner en práctica la mirada hipnótica de la serpiente Kaa en la película de dibujos animados El libro de la selva, socavando lenta pero firmemente la voluntad con la seducción de lo virtual que toma el lugar de lo real. Duerme mi niño, duérmete en paz. Duerme y sueña. Pero nuestro tiempo no necesita jóvenes ni adultos, de sofá, o que se limitan a ver pasar la vida desde el balcón de una pantalla, a balconear. La vida, como suelo decir, no necesita sueños que aletargan o marginan, sino sueños que despiertan, que desafían, que construyen proyectos, que hacen tomar decisiones, que convierten en protagonistas a quienes los abrigan. Tampoco la democracia, esa por la que lucharon nuestros abuelos en muchos lugares del mundo, parece gozar de buena salud, expuesta como está también al peligro de una virtualización que sustituya la participación o la vacíe de significado. En este sentido, un sistema informativo basado en las redes sociales que se concentra en las manos de poderosas oligarquías del mundo de los negocios solo puede representar un peligro sucesivo que no debe cogernos por sorpresa. Hace más de 20 años, un célebre lingüista ponía en guardia contra las insidias de una interactividad más ilusoria que concreta, dictada por el paradigma comercial, como en las encuestas televisivas intercaladas en los grandes eventos deportivos, decía, en las que entre un anuncio y otro se le pide al espectador que se pronuncie sobre qué deberían hacer el entrenador o el jugador en una situación concreta. El espectador expresa su opinión y se hace la ilusión de que ha participado, de que ha tomado parte en el juego, mientras que en realidad este se desarrollará de manera completamente independiente de su opinión y el jugador y el entrenador harán, ni más menos, lo que quieran y deban hacer. La democracia no es un televoto, y tampoco un supermercado. Hay que concebir nuevas formas creativas de participación real que no sean adhesiones a personalizaciones populistas o idolatría del candidato de turno, eso es precisamente lo que al final causa el aumento del abstencionismo, sino implicación ideal y concreta en un proyecto de comunidad, en un sueño colectivo. Debemos ensuciarnos de nuevo las manos y reapropiarnos de nuestra centralidad, colocar de nuevo al hombre en el centro, no sus mercancías. Porque la alternativa, la opción que ya tenemos delante de un mundo en que el hombre corre el peligro de convertirse en un bien de consumo, es un atentado a la dignidad de la persona, a la integridad de la naturaleza, a la belleza y al derecho a vivir una vida feliz, y también una lenta y constante erosión de los derechos, que a duras penas logran sacarla cabeza de nuestras magníficas cartas constitucionales para aplicarse a la vida concreta. De la invención de la rueda en adelante, cada época ha estado marcada por la innovación, pero resulta evidente para todos que desde principios del siglo pasado la aceleración científica y tecnológica ha sido extraordinaria y ha dejado de ser solo un proceso lineal para convertirse en exponencial. Se habla de rapidación, una palabra acuñada por los holandeses para referirse a una progresión geométrica del tiempo que lleva inherente el peligro de no disponer del necesario para detenerse a asimilar, a pensar y a reflexionar, y que está caracterizada por una prisa y una aceleración de la vida que nos vuelve violentos.
A menudo, cada nueva fase, con el entusiasmo y las inquietudes que la acompañan, se ha caracterizado por el debate entre dos categorías, que en el fondo no son más que dos ingenuidades opuestas, que se parecen a las que el semiólogo Umberto Eco definió brillantemente: por un lado, los apocalípticos, expresión de una actitud hipercrítica y aristocrática con las novedades; por otro, los integrados, defensores de una visión hiperoptimista, panacea de todos los males. Hemos asistido a este enfrentamiento muchas veces en nuestra historia reciente. Aunque ahora podrá hacernos sonreír, a finales del siglo XIX y a principios del siglo siguiente tuvo lugar una animada discusión sobre el tema siguiente: ¿los curas pueden montar en bicicleta, que entonces llamaban velocípedo, o no? Más de una diócesis desaconsejó e incluso prohibió su uso, pues consideraban una falta de decoro contemplar a un sacerdote haciendo cómicas cabriolas para subirse a una bicicleta, y circular patosamente con la sotana, a horcajadas sobre el cuadro. El cura ha de guardar la compostura. El debate terminó con la aceptación de la bicicleta como medio de locomoción por excelencia de todo párroco de pueblo o de ciudad. Mucho más comprometida sería la controversia ética nacida del primer trasplante de corazón efectuado por el cirujano sudafricano Christiaan Barnard en 1967, por aquel entonces, yo aún era estudiante de teología, que se resolvió con la adopción de unos criterios comunes para la definición de muerte cerebral del donante que se convirtieron en la referencia de todas las legislaciones nacionales. Tras millones de trasplantes de corazón, que hoy en día son la cotidiana maravilla de la ciencia médica, es la inteligencia artificial la nueva trinchera en el frente de la innovación tecnológica, donde se jugará el futuro próximo de la economía, de la civilización y de la humanidad misma. Se trata de un instrumento extremadamente poderoso que se utilizará cada vez más en innumerables áreas de la actuación humana, de la medicina al mundo del trabajo, de la cultura a la comunicación, de la educación a la política, destinado a influenciar profundamente nuestra manera de vivir, nuestras relaciones sociales y quizá incluso la manera en que concebimos nuestra identidad. Me inspiré en Romano Guardini, el teólogo cuyas teorías me han echado una mano en más de una ocasión, mientras preparaba el discurso que di sobre este tema ante los líderes de muchos países del mundo en junio de 2024, con ocasión de la reunión extraordinaria del G7 celebrada en Borgo Egnazia, Apulia. Deseaba despejar el campo de las interpretaciones catastrofistas y de sus efectos paralizantes, de la intransigencia que se opone a lo nuevo tratando en vano de conservar un mundo que de todas maneras está condenado a desaparecer, y al mismo tiempo de apelar a nuestra responsabilidad de no perder la sensibilidad ante todo lo que es destructivo y no humano. Sobre todo, en escenarios complejos como este. Dios ha donado a los hombres su espíritu con el fin de que los llene de sabiduría, de prudencia y de habilidad para toda clase de tareas. Ex 35, 31, la ciencia y la tecnología son, pues, productos extraordinarios del potencial creativo de los seres humanos. Pero debemos ser conscientes de que, como dice el antiguo adagio que hace alusión al mito de la espada de Damocles, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es indudable que la llegada de la inteligencia artificial representa una auténtica revolución cognitivo-industrial que contribuirá a la creación de un nuevo sistema social caracterizado por transformaciones históricas. Dependerá de nosotros establecer qué dirección tomará el uso de este instrumento fascinante y tremendo a la vez, mucho más complejo que los demás, porque la inteligencia artificial puede adaptarse autónomamente a la tarea que se le asigne y, si se proyecta con tal fin, tomar decisiones independientes del ser humano para alcanzar el objetivo prefijado. De acuerdo con Guardini, creemos que cualquier problema de naturaleza técnica, social o política solo podrá afrontarse y resolverse, planteándolo desde el punto de vista humano. Debe brotar una nueva humanidad, dotada de una profunda espiritualidad, de una libertad y una vida interior nuevas. Reuters Louisa Gouliamaki. Mi intervención sobre inteligencia artificial en el G7 de 2024. Un algoritmo no puede decidir la vida y la muerte, y tampoco el desarrollo del pensamiento humano, o la información, que ya tiene que bregar con una especie de contaminación cognitiva, a la que ahora se añade el fenómeno del deepfake, es decir, de la creación y difusión de imágenes y voces que parecen perfectamente verosímiles pero que son falsas.
Yo mismo he sido objeto de ello. En términos generales, la libertad y la convivencia pacífica están amenazadas cuando los seres humanos ceden a la tentación del egoísmo, de las ansias de beneficio y de la sed de poder. Acabaremos construyendo nuevas castas basadas en el dominio informativo, que generan nuevas formas de explotación, o, por el contrario, sabremos utilizar la inteligencia artificial de modo que genere igualdad y favorezca que se escuchen las numerosas demandas de las personas y de los pueblos. ¿Será la inteligencia artificial otra excusa para la destrucción y la muerte, y aletargará aún más que la locura de la guerra, o sabremos convertirla en un instrumento de justicia, de desarrollo y de paz? Una vez más, debemos conceder importancia a estas preguntas, abrirles un hueco, hacerlas vivir para que las preguntas nos eduquen en la conciencia y en la responsabilidad. Depende del hombre convertirse en alimento de los algoritmos o avanzar por el camino conservando intacto el propio señorío y recuperando aquello que es más importante y necesario, el núcleo de cada ser humano, su centro más íntimo, el corazón. Se podría pensar que la sociedad mundial lo está perdiendo, escribí en octubre de 2024 en mi cuarta encíclica, Dilexit Nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Cristo. Solo puede ser signo de un mundo sin corazón ver llorar a las abuelas sin que nos resulte intolerable a todos. Y, sin embargo, es un escándalo al que me he enfrentado demasiadas veces, en demasiados viajes, en demasiadas audiencias, en un mundo desgarrado por conflictos devastadores, ancianas desconsoladas llorando por sus nietos asesinados u obligadas a vagar sin hogar, con miedo, con angustia. No podemos no encarar esta indignidad. El mundo solo puede cambiar desde el corazón, porque, como nos enseñó el Concilio Vaticano II, los desequilibrios de los que adolece, que vienen de lejos y chapotean en la sociedad líquida de hoy, están conectados con ese desequilibrio más profundo que hunde sus raíces en el corazón humano. El algoritmo que opera en el mundo digital demuestra básicamente que nuestros pensamientos y las decisiones de nuestra voluntad son mucho más convencionales, ordinarios, estandarizados de lo que podríamos pensar. En cierto modo, son fácilmente predecibles, e igual de fácilmente manipulables. No así el corazón. Somos nuestro corazón porque es lo que nos distingue, lo que nos configura en nuestra identidad espiritual, lo que nos pone en comunión con los demás. Solo el corazón es capaz de unificar y armonizar nuestra historia personal, que parece fragmentada en 1000 pedazos. El anticorazón, por el contrario, es un horizonte cada vez más dominado por el narcisismo y la autorreferencialidad, que en última instancia conduce a la apatía, a la depresión, a la pérdida del deseo, precisamente porque el otro desaparece del horizonte. En consecuencia, nos volvemos incapaces de acoger a Dios, porque, como diría Heidegger, para recibir lo divino debemos construir una casa de huéspedes, e incluso de acogernos a nosotros mismos, de responder a nuestra esencia más auténtica y verdadera. Si el corazón no vive, escribe Guardini en su análisis del mundo de Dostoyevsky, el hombre sigue siendo un extraño para sí mismo. Ningún algoritmo podrá albergar jamás esos recuerdos de la infancia que conservamos con cariñosa envidia, esas imágenes que parecen dormir en el cofre de nuestra memoria y despertar de nuevo cada vez, tan vívidas como siempre, tal vez al paso de un perfume y la melodía de una vieja canción. Pienso en mi abuela enseñándome a cerrar los bordes de las empanadas con un tenedor, en esas tardes frente a la radio con mi madre, a medio camino entre el juego y el aprendizaje, en la sonrisa que florece en el rostro de mi padre ante mi chiste, en el estremecimiento ante el nacimiento de mi hermana María Elena, en la emoción de cuidar a un pájaro caído del nido o en una margarita deshojada recitando, «Me quiere, no me quiere». En la era de la inteligencia artificial, no podemos olvidar que la poesía y el amor son indispensables para salvar lo humano. Son, como la infancia, la sal de la tierra, que pierda su sabor, advertía un escritor francés, y el mundo no será más que podredumbre y gangrena. Cuando no se aprecia lo específico del corazón, perdemos las respuestas que la inteligencia por sí sola no puede dar, perdemos el encuentro con los demás, y perdemos la historia y nuestras historias, porque la verdadera aventura personal es la que se realiza desde el corazón. Al final de la vida, esto es lo único que contará. No se tropieza con el mañana se construye,
y todos estamos llamados a la responsabilidad de hacerlo respondiendo al proyecto de Dios, que no es otra cosa que la felicidad del hombre, la centralidad del hombre, sin excepciones. En los albores del que se perfila como un nuevo cambio de época, me es grato recordar las palabras que pronunció Juan Pablo II en el jubileo del año 2000, no tengáis miedo. Abrid de par en par las puertas a Cristo. Y si un día los miedos y las preocupaciones os asaltan, pensad en el episodio de las bodas de Caná que cuenta el Evangelio, J.I.N. 2, 1-12, y decíos a vosotros mismos, el mejor vino está por venir. Es una imagen que a un biznieto de campesinos como yo le resulta muy entrañable. Estad seguros de que la realidad más profunda, más feliz, más hermosa para nosotros y para nuestros seres queridos está por llegar. Y si una estadística os dijera lo contrario, aunque el cansancio os hubiera mermado las fuerzas, nunca perdáis esta esperanza que no puede ser derrotada. Rezad repitiendo estas palabras, y, si no lográis rezar, susurradlas en vuestro interior, hacedlo aunque vuestra fe sea débil, susurradlas hasta creer en ellas, susurrádselo también a los desesperados, a los que tienen poco amor, el mejor vino está por venir. Mientras la mirada de un niño y las infinitas posibilidades de hacer el bien sigan iluminándonos, mientras permitamos que en nosotros viva la misericordia, todo será posible. Aferrados al ancla de la esperanza, podremos decir con Hikmet que, el más hermoso de los mares es aquel que no hemos navegado. El más hermoso de nuestros hijos aún no ha crecido. El más hermoso de nuestros días aún no lo hemos vivido. Y aquello, lo más hermoso, que quiero decirte, aún no te lo he dicho. El viento del Espíritu no ha cesado de soplar. Que tengáis buen viaje, hermanos y hermanas. 25 Yo soy solo un paso. La Iglesia siempre tiene futuro.